Bueno, bien. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer hoy es lo que se suele llamar distribución en el muestreo, y es con la introducción a intervalos de confianza, que es un tema muy interesante porque ahí cuando empecemos a ver intervalos de confianza va a ser cuando nos vamos a estar parando aquí en la inferencia estadística, porque es el primer tema que vamos a ver que nos permite desde la muestra introducirnos hacia la población, o sea, ir de un estadístico a un parámetro. O sea, es nuestra primera ventanita a la inferencia estadística. Entonces, imaginemos esto, tenemos una población X, no le puse normal ni nada, después siempre va a suponer normalidad, pero una población donde se define una variable aleatoria X que tiene una esperanza que vale mu y una varianza que vale sigma cuadrado. Entonces, uno toma una muestra de tamaño n, x1, x2, xn, ya vimos que, que le podíamos calcular la media, llamaríamos x barra 1 porque es nuestra primera muestra, ¿no? X barra 1 para identificarla con las que siguen, y una varianza muestral. Entonces uno con estos estadísticos, que son funciones de la muestra, acuérdense que los tomaba como una estimación puntual de un parámetro. En general lo usamos para estimar para la esperanza de una distribución de Poisson, de una binomial y de una normal. Entonces, pero uno podría también tomar otra muestra de tamaño n, sería también valores x1, x2, xn, bueno, habría que darles otra identificación, no importa, porque estos no necesariamente van a ser los mismos, porque acuérdense que esto se toma de una población, de esta población, entonces no necesariamente dos muestras que tomemos van a dar lo mismo. Por lo tanto, uno de esa muestra podría calcular una media también y una varianza, la cual llamaríamos x barra 2 y s2 cuadrado. Y podemos tomar cualquier muestra de tamaño n que tendrá como estimadores de los parámetros x barra sub i, s cuadrado sub i. Podemos tomar un montón de muestras y podemos calcular de esas muestras, todas del mismo tamaño, y podemos calcularle su media y su varianza. ¿Cómo se les ocurre que van a ser esta x barra 1, x barra 2 o x barra sub i? ¿Cómo serán entre ellas? Vienen todas de la misma población x. Todos son estimadores de mu. Y estos son todos estimadores de sigma cuadrado. Van a ser. Similares, muy bien. Similares, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Similares. No iguales, sería un milagro que dirán iguales. Van a ser parecidas porque vienen de una misma población. Entonces, si son parecidas, si son iguales, son parecidas pero no iguales, lo que estamos pensando es que varían aleatoriamente según la muestra que uno haya tomado. Lo mismo las varianzas, lo mismo cualquier estadístico que, como función de la muestra que calculemos en diferentes muestras, van a tomar distintos valores, o sea que varían aleatoriamente. O sea que los estadísticos los pensamos como variables aleatorias. No dan igual, parecido, las muestras son aleatorias, o sea que los estadísticos son variables aleatorias. Entonces, si son variables aleatorias, ya tiene una razón de ser el título que le pusimos a esta clase, que es distribución en el muestreo, o sea, distribución de algunos estadísticos. Entonces nos vamos a dedicar un rato a pensar en las distribuciones de esos estadísticos. Pensemos la x barra. La x barra es 1 sobre n por la sumatoria de xi. Pero nosotros hasta ahora habíamos definido una x barra chiquita, como 1 sobre n por la suma de igual no hasta n de x sub i chiquitos, de estos x. Y cada una de esas era estimador de mu. Y pensamos también en la varianza muestral como la sumatoria de valores de la variable menos la media elevado al cuadrado, etc. La misma que definimos antes. Pero fíjense que ahora le cambiamos algo. Ahora esto es mayúscula y esto es mayúscula. ¿Por qué? Porque las estamos pensando como variable aleatoria. Entonces, esta x barra va a tomar un valor x barra 1 cuando tomemos esta muestra. Esta x barra va a tomar un valor x barra 2 cuando tengamos esta otra muestra, y en general esta x barra va a tomar un valor x barra sub i cuando tengamos la muestra, la iésima muestra. Lo mismo con la varianza. Por eso las escribimos, ahora las pensamos como variables aleatorias. Estas x y ahora las vamos a precisar un poco mejor y la vamos a llamar muestra aleatoria. Entonces, en la diapositiva 9 del PDF del teórico, esperen que hay gente esperando. Ustedes tienen en la diapositiva 9 la definición formal de lo que se llama muestra aleatoria.
X1, X2, Xn es una muestra aleatoria de X. Sí, las XY son independientes y todas tienen la misma distribución de X. Estas XY son todas independientes, porque uno no mide dos veces a un individuo en la misma muestra, una misma unidad experimental, los toma en forma aleatoria. Y todas tienen la misma distribución de X, porque todas vienen de acá, de la misma población. Entonces, podríamos pensar una X sub 1, que sea una variable aleatoria X1, que es el primer individuo de la muestra. Esperen que voy a poner el punterito para que se vea más grande. Uno puede pensar esta X1 como valores de una variable X1 que se llamaría primer individuo de la muestra. Y estas X1 vienen todas del mismo lugar, vienen todas de la misma procedencia, o sea que todas tienen la misma distribución de X, todas tienen esperanza muy, desviaciones y varianza sigma cuadrado. Este X2 lo mismo, es una variable aleatoria segundo individuo de la muestra o segunda observación de la muestra y toma los valores según la muestra que haya tomado y también es variable aleatoria y también tiene la misma distribución porque viene de la misma población y todas son independientes. Entonces, estas dos propiedades son clásicas, típicas y fundamentales de lo que llamamos muestra aleatoria. Entonces, la muestra aleatoria es una n-upla, si fueran dos sería dupla, si fueran tres sería tripla, es una n-upla de variables aleatorias XY, todas con la misma distribución de X y todas independientes. O sea que X1 tiene distribución la misma que X, tiene esperanza mu1, esperanza mu, varianza sigma cuadrado. X2 tiene la misma distribución de esta X, esperanza mu, varianza sigma cuadrado, y todas tienen la misma distribución de X. Ahora van a ver después por qué necesitamos pensar en que todas tienen la misma distribución de X. Bueno, esta definición. ¿Por qué? Esperen, antes de seguir. Vamos a pensar en lo siguiente. Fíjense, lo que vamos a hacer acá es vamos a calcular la esperanza de X barra. Entonces, hagamos un ejercicio de imaginación. Supónganse, como en el caso que vimos en aquel del videíto de la normal, que tengo pesos de mujeres adultas de una determinada, de alturas parecidas. Entonces, si yo pienso en todos esos pesos de mujeres ordenados, en orden de menor a mayor, voy a tener, como decía el videito, las más flacas allá, las más gordas allá, las más livianas allá, las más pesadas acá. Si yo tomo toda esa población y les calculo la media, esa media vale mu. Si tomo toda esa población y les calculo la varianza, si tuviera acceso a toda la población, la varianza la llamo sigma cuadrado. Entonces ahora pensemos en lo siguiente. En vez de tener a todas las unidades experimentales separadas, las voy a agrupar en muestras de tamaño n. Muestras de tamaño n, o sea, tengo todas estas n-uplas. Entonces, supónganse que tengo muestra de tamaño 5. Entonces ahora voy a agarrar las X barra de esas muestras, voy a pensar primero en la X barra, de todas esas innumerables muestras de tamaño 5, les calculo la media. Y tengo ahora todos los valores de X barra ordenados de menor a mayor. Primera pregunta, ¿qué esperanza, qué valor promedio se supone que van a tener esas X barra? ¿Pueden pensarlo, intuirlo? O sea, voy a hacer la media de todas las medias. ¿Qué valor tendría? Si la esperanza de la X era mu, ¿no? ¿Cuál sería la esperanza de esas medias? El promedio de todas las medias. ¿Alguien se imagina? La media. Muy bien. ¿La media cuál? ¿La media? Dale. ¿Cuál de las medias? O sea, vos tenés toda la distribución de variables a X barra, la variable aleatoria X barra, desde la X barra más chica a la X barra más grande. Sí, la del medio. ¿La esperanza cuál va a ser? Ya la definimos, ¿cómo la llamamos? Mu. Mu, exactamente. Van a tener, bien, Juan Sebastián lo escribió, bien, van a tener la misma esperanza mu. Porque es la propiedad de los promedios, que es muy noble, porque el promedio de los promedios también es el promedio, o sea que su esperanza va a ser mu. Todos estamos de acuerdo. Es lo mismo tenerlas sueltas que tenerlas agrupadas, la esperanza da mu. Ahora pensemos en otra cosa. Esa X tenía una cierta varianza, ¿se acuerdan? Varianza más variable, más chata la curva, todas más parecidas, más empinada la curva, ya habíamos visto en el caso específico de la normal.
Ahora, nosotros no tenemos a las X ordenadas de menor a mayor, tenemos las medias de las muestras ordenadas de menor a mayor. Muestras que se obtuvieron tomando aleatoriamente 5 mujeres y calculando el promedio. ¿Cómo se les ocurre que va a ser la variabilidad, la varianza de ese promedio? Una vez que yo tenga todas ordenadas, ¿cómo va a ser ese promedio? Va a ser igual varianza que la X, mayor varianza que la X o menor varianza que la X. A ver si podemos pensar un poco si va a ser igual, más variable o menos variable que la X individual, las medias. O sea, las medias. ¿Variarán más? ¿Variarán igual? Menos, Bien, sí, Micaela, ¿por qué menos? A ver. porque eran más parecidas entre sí las medias. Bien. Ella dice que las medias son más parecidas entre sí, y es cierto. A ver, ¿por qué las medias son más parecidas? ¿Por qué las medias están más agrupadas y varían menos? Piensen que para tomar una muestra aleatoria, yo elegí aleatoriamente 5 mujeres de la población. Cuando elegí esas 5 mujeres, pueden haber caído mujeres del extremo izquierdo de la distribución, del extremo derecho o del centro, con lo cual, si hubieran caído mujeres extremadamente flacas o extremadamente gordas, en el promedio tendería a acercarse a la esperanza. O sea que debería variar menos la variable X barra que la X. ¿Está bien? Y si yo dijimos que tomamos una muestra de tamaño 5, ¿qué pasa si tomo una muestra de tamaño 10? ¿Variará más o variará menos que, que las medias de muestras de tamaño 5? Con mayor tamaño. Violeta. Creo que variarán incluso menos que las de 5. Bien, bien, muy bien. ¿Por qué? Porque yo en 5, puede ser que por casualidad me caigan varias del extremo izquierdo o varias del extremo derecho. Cada diferencia menos, no sé si hablar significativa todavía. Yo la palabra significativa lo dejaría para el próximo capítulo. Pero sí podríamos pensar en compensación. Se compensarían, pero que vienen esperando. Si yo tomo de tamaño 5, puede ser que caigan muchas de allá o muchas de allá y que la media me dé muy chica o muy grande. Pero si yo tomo 10 unidades experimentales, ya es más difícil que me dé muy chico o muy grande. Seguramente se van a compensar más los valores extremos. Pensemos en un peso. ¿Yo puedo tener una mujer que pese menos de 40 kilos? Puedo tener. Pero si yo tomo una muestra de 5 o de 10 mujeres, ¿es probable que la media me dé menos de 40? Para que la media me dé menos de 40, yo tengo que haber tomado todas mujeres extremadamente flacas. O viceversa en la otra orilla, ¿no? Pero como voy a tomar en forma aleatoria, se compensa mucho la varianza, se compensa mucho las variabilidades y las medias se van a acercar más al centro de la distribución. Entonces vamos a comprobar eso con fórmulas. Para eso necesitamos sí o sí haber definido lo que se llama muestra aleatoria. ¿Por qué? Fíjense. Esperanza de X barra es la esperanza de esto que es la X barra, pensada como sumatoria de variables XY, estas XY, la de la muestra aleatoria, suma de esas, sumadas de igual número n y dividido por n. ¿Se dan cuenta? No es minúscula, valores individuales, sino mayúscula, definición hipotética de un estadístico variable aleatoria, X barra. Entonces, ahora no tengo valores individuales, sino estas X sub I. Las sumo hasta n, las divido por n, y la esperanza de esto va a ser la esperanza de X barra. Aplico propiedades de la esperanza, vuelvo siempre a la diapositiva de propiedades de la esperanza. Acá tengo esperanza de una constante por una suma de variables. La constante hacia afuera 1 sobre n. Por la sumatoria, acá hicimos dos propiedades en una. Esperanza de la suma es la suma. No hice 2 en una, miento. Constante por la esperanza de la variable, la esperanza de la sumatoria. Pero la esperanza de la suma ahora sí es la suma de las esperanzas. Entonces, la esperanza de la suma de las XY es la sumatoria, desde igual no hasta n, de la esperanza de las XY. ¿Está bien? Aplico esperanza y ahora esperanza de la suma de las esperanzas. Ahora miremos acá. Acá sí necesito estas propiedades.
No la independencia en este momento, pero sí saber que todas tienen la misma distribución de X, porque habíamos dicho que todas las XY tenían la misma media, que mu era la misma para todas las XY. O sea que yo puedo poner como esperanza de las XY un único valor que sea mu, porque todas tienen la misma esperanza. Y ahora estoy sumando n veces un valor fijo mu. Acá les puse 1 porque es esta propiedad aplicada acá, ¿no? Sumo n veces el valor constante mu, es n por mu. N se simplifica con n y la esperanza me queda igual a mu. ¿Ok? ¿Qué era lo que habíamos deducido? Que si yo promediaba todas las medias, me iba a dar igual a mu. De hecho, acá está la demostración. Acá les llevo la diapositiva. ¿Qué se dice cuando la esperanza de un estadístico, de un estimador, coincide con el parámetro? Porque X barra es mu sombrero, pero además la esperanza de X barra coincide con mu. O sea, el valor esperado va directo al parámetro. Se dice que X barra es un estimador insesgado de la esperanza poblacional mu. O sea, no tiene sesgos. Si ustedes calculan la esperanza de toda la distribución de X barra, va derecho al parámetro, no se desvía nada, no tiene sesgos, es insesgado. Entonces, cuando su esperanza coincide con el parámetro, el estimador es insesgado. Calculemos la varianza. Ya la dedujimos, ya intuitivamente vimos cuánto era. Vimos que era menor. Ahora fíjense, la varianza de X barra es la varianza de la definición, ¿no? 1 sobre n por la suma de las XY. La varianza de constante por variable, la constante sale al cuadrado, 1 sobre n cuadrado, por la varianza de la suma de las XY. Y acá, como tenemos propiedad 1, necesitamos, ahí sí que sean independientes, porque la varianza de la suma es la suma de las varianzas si son independientes, o sea que acá podemos decir que es la suma de las varianzas. Y acá, por la propiedad de que todas tienen la misma distribución, lo mismo, cada una de las varianzas de cada una de las XY valen todas sigma cuadrado. Entonces, estamos sumando n veces una constante sigma cuadrado. Si lo sumamos n veces, es lo mismo que decir n por sigma cuadrado. De acá, un n se simplifica con uno de acá y nos queda sigma cuadrado sobre n. Con lo cual, esa deducción que habíamos hecho de que las medias variaban menos si la muestra era mayor, intuitivamente lo vimos, se verifica totalmente con la fórmula, porque la varianza de la media es la varianza de la X, pero dividido el tamaño de la muestra, o sea, es inversamente proporcional al tamaño de la muestra. Cuanto mayor tamaño de muestra tomemos, menos va a variar la media, la variable aleatoria X barra. ¿Se entendió hasta acá? Entonces tenemos la esperanza de X barra y la varianza de X barra. De nuevo, si tenemos una medida de la varianza, necesitamos una medida de dispersión con la misma magnitud de la variable. Esto estaría elevado al cuadrado. Entonces se define la desviación estándar de esa X barra que se llama error estándar de X barra. Entonces cuando ven alguna publicación, ES de X barra es el error estándar. Es la raíz cuadrada de esto, que es sigma sobre la raíz cuadrada de n. ¿Está bien? Entonces, error estándar de X barra es la desviación estándar de X barra. Es la raíz cuadrada de la varianza, o sea, sigma sobre la raíz de n. ¿De acuerdo? Sigo. Ahora, específicamente, si la X es normal mu sigma, entonces la X barra también va a ser normal, porque la X barra sale de sumar normales y dividirlas por la constante n. También es normal. El parámetro mu es el mismo, porque se acuerdan que la esperanza de X barra era mu. Y la desviación estándar de X barra era sigma sobre la raíz de n. Entonces, acá tenemos cómo va a ser la distribución de la variable X barra si la X era normal mu sigma. X barra es normal mu sigma sobre raíz de n. Esto se lo van a saber de memoria. Esto lo van a tener que recordar hasta que hagan estadística, el último día que hagan estadística de sus vidas. Si la X es normal mu sigma, X barra es normal mu sigma sobre la raíz de n, porque esto es la raíz cuadrada de la varianza. Y entonces podemos definir de nuevo una z, pero ahora a partir de esta X barra. ¿Qué era la z? Era la variable estandarizada. ¿Cómo estandarizamos esta X barra? Restándole mu y dividiéndola por su desviación estándar, que se llama acá error estándar. Entonces, si ustedes hacen X barra menos este mu dividido este error estándar, esta va a ser una normal 0,1. ¿Está bien?
que es 0, que lo esperanza es 0 y que la desviación estándar es 1, lo hicimos en aquella diapositiva del capítulo de variable aleatoria, cuando definimos una variable estandarizada, le calculamos la esperanza y le calculamos la varianza. La esperanza de la variable estandarizada era 0, la esperanza, la varianza de la variable estandarizada es 1 y su desvío también es 1. ¿Ok? Bueno, acá está calculado igual, ya lo habíamos hecho para cualquiera, acá está calculado específicamente para esta x barra. La esperanza de esta z es la esperanza de esto, x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Sigma sobre la raíz de n es una constante, sale afuera de la esperanza. O sea, la saqué igual, sigma sobre raíz de n. Por la esperanza lo que queda acá arriba, x barra menos mu. Acá tienen la esperanza de una variable menos una constante. Es la esperanza de la variable menos la constante. Acá el raíz de n, como está en el denominador del denominador, lo subí al numerador. La esperanza de x barra es mu, porque es esto. O sea que acá adentro queda mu menos mu. ¿Y qué quedó? 0, porque esta constante por mu menos mu 0. O sea que la esperanza de z efectivamente es 0. Y para el cálculo de la varianza, la tienen acá en la diapositiva 25, para el cálculo de la varianza, es la varianza de esto, la constante acá sale al cuadrado, sigma cuadrado sobre n, por la varianza de x barra menos mu, y acá, si ustedes se acuerdan, la varianza de una variable más menos una constante era la varianza de la variable, directamente. Pero la varianza de x barra es sigma cuadrado sobre n, porque es el cuadrado de esto. Y si ustedes simplifican todo esto, les queda 1. ¿Ok? Bien. Esto es interesante, les puse un link a una página que ahora lo vamos a mirar. Ahora lo vamos a ver en la animación de la página, se los voy a mostrar. Si ustedes hacen, creo que control y con la flecha del mouse, los lleva a esta página. Esta página hace una simulación de muestreo. Acá tiene una distribución de una X, cualquiera. Acá dice skewed, o sea, sesgada, asimétrica. Acá tienen una simulación de 5 valores, 1, 2, 3, 4, 5, que se muestrean de acá. Ahora les muestro en la animación, van cayendo. Y acá está calculada la media. Entonces, ustedes lo pueden hacer animado, van pasando muestras de tamaño 5 y van cayendo los 5 datos y va cayendo la media. O pueden hacer de 10.000 datos o de 100.000. Y van a ver que siempre va a dar una distribución simétrica para la media. ¿Ok? Sea cual sea la distribución de partida. Déjenme un segundito, se los voy a mostrar acá. Cuando entran ahí, llegan a esta página. Antes la vi, ahora esperen a ver que se vea. Bueno, ponen acá donde dice Begin. Acá por defecto aparece una normal. Vamos a ir a un caso más extremo. Por ejemplo, esta. Skewed, bien asimétrica. Entonces, ustedes le ponen animado. Ven que acá tienen N5, una muestra de tamaño 5. Entonces van a ver 2, 3, 4, 5. Caen cuadritos y acá se calculó la media y cae la media acá. Vamos a hacer otra. Ven que caen, como es muestra aleatoria, caen datos, o sea, se seleccionan datos de cualquier zona de la distribución. ¿Está bien? Animado de nuevo. Bueno, así pueden seguir hasta que se aburran. Vamos a ver 10.000 datos. Acá, la media que se calcula es la media de los datos que caen. Claro, cuando vos animás, bueno, ¿ves? Animás, caen 5 datos. Cae un puntito azul, el puntito azul es la media de esos datos. Espérate. Ah, ok. Aclaro de nuevo, ¿ves? 5 datos, 1, 2, 3, 4, 5. La media es acá. No están allá porque este dato se lo trajo más a la izquierda. Otra muestra. Cae la media. Otra muestra. Cae la media. ¿Está bien? Así pueden seguir. Todo el tiempo que quieran. Si ponen 10.000 datos, la media cayó acá, no importa, cayó donde está la esperanza de esta distribución. Piensen que esta distribución, si fuera simétrica, la esperanza la esperarían por acá. Pero como tiene una simetría a la derecha, la esperanza está corrida, y la esperanza está acá. Ahora 100.000 datos. Cambia un poquito, pero el valor esperado sigue estando en el lugar donde estaría la esperanza de esta distribución. ¿Se entiende?
Si es la normal, bueno, va a caer muchas más veces acá y va a coincidir con el valor central de la normal. Y con 100.000 muestras, esta es la distribución de la media. Aparte acá se pueden fijar el dibujito. No hicimos dibujito. Ahora les voy a mostrar el dibujito. Pero sí vimos que cuando, no sé si lo dijimos. ¿Lo dijimos? No. Bueno. Si esta es una normal mu sigma, esta X barra es normal mu sigma sobre la raíz de n, tiene menor dispersión. Entonces fíjense que está centrada en el mismo lugar, pero tiene una dispersión mucho menor. ¿Ven que está toda mucho más comprimida? Después ustedes también tienen una que es custom. Pueden imaginar cualquiera, ¿no? Una distribución así horrible como esta, y si hacen una animación van a ver que va a dar siempre bien simétrica y más o menos donde está la esperanza de esta distribución. ¿Sí? Eso los dejo para que jueguen. Después, dale, decime. O sea, yo entiendo que el desvío es menor para el X barra, pero no termino de entender el concepto de X barra. O sea... De X barra como variable aleatoria. Si vos X barra como variable aleatoria es pensar en una entidad prácticamente inabarcable, porque vos no podés tener, vos tomas una muestra en general. Vos de esa X barra de esa variable tomaste una muestra que te dio una media con cierto valor. O sea, cuando vos calculás la media y la varianza de una muestra, son valores particulares de una variable aleatoria hipotética X barra media de muestras de tamaño n. Si vos te pasaras 10 años tomando muestras de tamaño n de una población y pudieras tener un montón de valores de media y pudieras hacerle un histograma, vas a ver que el histograma te va a dar bien centrado, o sea, donde estaba alrededor de la esperanza de la variable original, y te va a dar una distribución mucho más homogénea que la de la X original. ¿Sí? Hay un ejercicio de la guía, creo que es de simulación, no sé si habrá quedado en la guía, que con el Infostat se pueden hacer simulaciones de esto. No les llevé el ejercicio porque acá él estaba mucho más rápidamente solucionado, pero en el Infostat ustedes pueden, con la función llenar con, pueden simular muestreos de distribuciones normal o la que quieran, y después pueden calcular un histograma, pueden calcular media de todas esas muestras, y cuando grafican el histograma van a ver que les da centrado igual, pero da mucho menos disperso. Ahora vamos a ver en un grafiquito teórico. Esto es un gráfico teórico. ¿Se acuerdan la distribución que vimos la otra vez, que era la FSH, mujeres sin patología ginecológica, etcétera, con una media hipotética de 6, una media, sí, supuesta de 6? Bueno, esta X es la X normal 6,3. Acuérdense que dijimos que tenía una desviación estándar de 3. Entonces es la curva negra. X es una normal 6,3. Acá está graficada la distribución de X barra. Si ustedes tomaran muestras de tamaño 10 de esas mujeres y calcularan las medias y pudieran tener una distribución de todas las medias de la variable media de muestras de tamaño 10, esta tendría distribución normal también, con la misma mu y desviación estándar sigma sobre la raíz de n. Fíjense que la esperanza es la misma, 6, y la desviación estándar es el el sigma, sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. 3 dividido raíz de 10 tiene varianza 9 sobre 10, o sea, tiene varianza 0,9, ¿no? Si ustedes se elevan al cuadrado esto, da 0,9. Porque acá tienen 9 sobre 10, 0,9. Entonces, acá tienen la distribución de la X y acá tienen la distribución de X barra, que tiene la misma esperanza 6, pero la varianza es 0,9. O sea que la desviación estándar es la raíz cuadrada de 0,9, que sería la raíz de esto. Fíjense una cosa interesante. ¿Qué implica? Que la media tenga la misma medida de centralidad, o sea, tiene la misma esperanza, pero la desviación estándar es mucho más chica. Miren lo que está calculado acá. En negro está calculado el límite 11. Del límite 11 ustedes tienen
un área a la derecha de la X de 0,0478. ¿Qué quiere decir eso? Que el 4,78% de las mujeres de esta población tienen valores de FSH mayores que 11, casi el 5%. Pero si ustedes piensan en muestras de tamaño 10, miren cuál es la probabilidad de que una media de una muestra de tamaño 10 haya dado mayor que 11. 0, todos estos ceros y un 7. ¿Ven cómo bajó esa probabilidad a la derecha? En la media no le queda casi área a la derecha de un cierto valor, ¿sí? Porque es toda mucho más concentrada alrededor de la esperanza, y en las colas les queda muy poca área. O sea, lo que decíamos hoy, ¿es probable encontrar una mujer que pese más que tanto? Puede ser, pero una media prácticamente imposible. Acá, ¿es probable encontrar una mujer que tenga valor de FSH mayor que 11? Y sí, casi un 5%. ¿Es probable que si yo tomo una muestra de tamaño 10, la muestra me dé una media mayor que 11, un valor tan extremo como 11? Y casi nada, esto. ¿Se entiende? En cambio, si yo pienso en valores cercanos a la media, voy a tener mucha más área debajo de la curva de X barra que debajo de la curva me refiero a función de densidad, que debajo de la función de densidad de la X. ¿Está bien? Las probabilidades se concentran alrededor de la esperanza y bajan una barbaridad en las colas. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Tiene la misma medida de tendencia central, el mismo parámetro central que es mu, pero la varianza de las medias es mucho menor que la varianza de las X. Más fácil pensarlo en términos de probabilidad de valores extremos. Hay mucha más probabilidad de encontrar un valor extremo para la variable individual que un valor extremo para una media. Porque pasa esto, se contrajo toda la media. Bien, entonces hablábamos de estadísticos y pensados con variable aleatoria. Entonces acá tienen un grafiquito para distinguir nomenclaturas. Acá tienen muestra y población. Si ustedes piensan en la media de la muestra de las observaciones se llama X barra. La media de la población se llama mu. Fíjense que para población usamos, para identificar los parámetros, letras griegas. Para identificar los estadísticos usamos letras latinas, X barra y S. Entonces, media. Tenemos una media de la muestra que es X barra, una media de la población que es mu. Tenemos una desviación estándar de la muestra que es S, y tenemos una desviación estándar de la población que es sigma. Y faltaría un rengloncito acá con la varianza. La varianza de la muestra es S cuadrado, la varianza de la población es sigma al cuadrado. Y acá, propiedades. Lo obtenido de la muestra se llaman estadísticos. Las funciones de la muestra son los estadísticos. Los números que caracterizan a la población se llaman parámetros. Muy sigma son parámetros. Propiedades. Los parámetros son fijos y desconocidos. Los estadísticos son conocidos, pero variables. Son conocidos porque los calculamos nosotros cuando tomamos la muestra, pero son variables porque cuando tomo esta muestra me da este valor, pero si tomo otra muestra me da otro valor diferente. ¿Está bien? Características de eso. Bueno, entonces ahora vamos a empezar en la otra parte que es, además empezamos las cosas más interesantes. Nosotros ya vimos que cuando calculamos un estadístico de la muestra, estamos estimando un parámetro. Si cuando calculamos X barra, estimamos el parámetro, la esperanza. Lo hicimos con la binomial, con la Poisson y con la normal. Cuando calculamos la varianza de la muestra, estimábamos la varianza de la población. O sea, siempre un estadístico es estimador de un parámetro. Ahora, supónganse que yo digo, calculé la medida de la muestra, y la medida de la población sé que anda ahí cerca de la medida de la muestra, porque si la muestra fue bien tomada, aleatoriamente, me puede haber caído, como vieron dónde caían las observaciones, la media caía dentro de todo bastante cerca de la media de la población. Ahora, ¿qué tan cerca? Yo no sé cuando tomo una muestra, vuelvo un poquito para atrás. Cuando tomo una muestra sola, no sé si esta cayó acá o si justo o sea, si cayó bien acá cerca de mu, o que me cayó aleatoriamente por chance un poquito más lejos. Tan lejos no va a caer, pero no sé qué tan cerca. Ese qué tan cerca o entre qué valores puedo esperar encontrar a ese parámetro desconocido, acá pensemos en esperanza, puede ser cualquier otro, ¿no? ¿Qué tan cerca puedo esperar encontrar ese parámetro? Me lo va a decir un intervalo. Lo ideal sería construir un intervalo que me diga, tengo una cierta confianza, pensemos por probabilidad,
de encontrar este parámetro desconocido entre dos límites que son variables aleatorias obtenidas de la muestra, porque yo lo único que tengo para calcular es la muestra. Con esa muestra quiero estimar este parámetro. Entonces voy a construir con la muestra un intervalo, límite inferior y límite superior. Espera un cachito. Voy a tratar de, con estos límites de este intervalo obtenidos de la muestra, voy a tratar de arrinconar a ver dónde puedo encontrar el parámetro, con una cierta probabilidad, y esto lo elige el experimentador. Ahora vamos a ver que este 1 menos alfa, que es esa probabilidad, va a estar en los software por defecto en el 95%. Yo lo puedo cambiar, pero no lo vamos a mover, ni mucho menos de 0,90, ni mucho más de 0,99. Ahora vamos a ver por qué esos límites no los imponemos en forma empírica. En general son del 5%. Entonces, esos intervalos los vamos a llamar intervalos de confianza. Y ahora vamos a deducirlos. Vamos a empezar con el más sencillo, que es un intervalo de confianza para la media de una normal, o sea, para la esperanza de una normal. Y el caso más sencillo es varianza conocida. No es el más real, pero es el que siempre uno empieza en forma didáctica suponiendo varianza conocida. Entonces, X tiene distribución normal mu sigma, ¿sí? Suponemos distribución normal, con esperanza mu, desviación estándar sigma. Por lo tanto, lo que les dije que se iban a acordar siempre es que X barra también tiene distribución normal, con la misma esperanza mu, pero la desviación estándar sigma sobre la raíz de n. ¿Ok? Entonces, cuando uno va a construir un intervalo de confianza para un parámetro, ¿qué es lo primero que se pregunta? Yo quiero estimar la normal de el parámetro de esperanza de una distribución normal. ¿Qué es lo primero que necesito saber? Pregunta obvia, ¿eh? No piensen en ninguna cosa rara. ¿Qué es lo primero que necesito saber si quiero estimar la media poblacional de una normal? ¿El mu? Eso es lo que querés estimar. Vos querés estimar el mu. Sabés que vas a tener una muestra. Entonces, ¿qué es la primera pregunta que uno se hace? Esto es, de las dos preguntas lo voy a hinchar bastante con esto. Primera pregunta, ¿qué me pregunto? Si quiero construir un intervalo de confianza para mu. ¿Qué es lo primero que me pregunto? A ver. ¿Los límites? No, los límites vienen después por deducción. Pero, si quiero estimar un parámetro, ¿qué es la primera pregunta más obvia que me tengo que hacer? ¿No? ¿Con qué estimo ese parámetro? ¿Quién es el estimador de ese parámetro? ¿Cuál es el estimador? Bueno, no sé si vas a seguir. Bueno, ¿cuál es la muestra? Está bien, la muestra sí, tomo una muestra aleatoria. Pero de esa muestra, lo primero que me tengo que preguntar es qué tengo que calcular de esa muestra para acercarme puntualmente al parámetro. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es el estimador puntual de ese parámetro? Bueno, queremos un intervalo, sí, obviamente. Quiero un intervalo de esta forma, ¿no? Quiero un intervalo de confianza, un intervalo que tenga una probabilidad alta de encontrar a mu entre los dos límites. Estos dos son funciones de la muestra. Bien, entonces, primera pregunta que me hago, ¿quién es mu sombrero? Yo ya sé que voy a tomar una muestra de tamaño n, ¿no? Del n más alto que pueda, digamos, siempre mejor cuando la muestra sea más grande. Pero lo primero que hago es, ¿qué tengo que calcular de esa muestra para poder estimar este parámetro? El estimador puntual, en este caso X barra. Y fíjense que después, como estos vienen de la muestra, yo voy a hacer un cálculo, ahora vamos a ver qué cálculo, de tal manera que tengo una probabilidad determinada de encontrar a mu ahí adentro. Entonces necesito saber otra cosa más de este estimador puntual. Como mi cálculo va a involucrar una probabilidad, la probabilidad implica entrar en una tabla. Entonces yo tengo que saber en qué tabla voy a entrar. Entonces necesito saber qué distribución va a tener ese parámetro, ese estadístico pensado como variable aleatoria. Entonces la respuesta sería esta, ¿no?
pensar a este estimador como variable aleatoria y qué distribución tiene. Tiene esta distribución. Una vez que tengo esta distribución, veo una variable donde convivan el parámetro y el estimador. Acá en esta distribución, en la Z normal 0,1, tengo a mu y tengo a X barra. En esta distribución coexisten el parámetro y su estimador, y es una distribución conocida, con lo cual, a partir de este dato, yo ya sé que voy a usar la función de densidad de la normal. Entonces, próximo paso es ir a la función de densidad de la normal. Y ahora, esta probabilidad la voy a graficar acá adentro. Probabilidad de que entre, perdón, no, ahí no. A esto tengo que llegar. Una vez que tengo la normal, una vez que tengo la distribución, este 1 menos alfa es el que voy a fijar acá adentro. Porque yo quiero llegar a un intervalo que me diga probabilidad entre dos valores igual a 1 menos alfa. Entonces voy a empezar a partir de lo que conozco. Yo sé qué valores son los que me dejan en una normal 0,1, porque ya estandaricé la X barra, qué valores me dejan en la normal 0,1 un área 1 menos alfa acá adentro. ¿Cuáles son? Si acá adentro, un área simétrica a partir de la esperanza, ¿no? A partir del 0. Si acá adentro tengo 1 menos alfa, en la suma de las dos colas voy a tener alfa, porque el área total vale 1. Y el alfa, por convención, lo reparto alfa sobre 2 en cada cola. Entonces voy a tener dos colas simétricas de área alfa sobre 2. ¿Y qué nomenclatura le habíamos dado a este puntito? El nombre de la variable z con un subíndice que me indica cuál es el área que hay en la cola. Si en las dos colas hay alfa, en cada cola hay alfa sobre 2. Entonces este puntito que está ahí, que es un poco más chico del 2, que ya vimos cuánto valía, ¿no? Ya lo calculamos una vez, 1,960 en la normal. Por eso está un poquito a la izquierda del 2, y un poquito a la derecha del menos 2 acá. Este punto se llama z alfa sobre 2. Si acá la suma de las dos colas es el 5%, porque acá hay 0,95, este se llamará z 0,05 sobre 2. El alfa sobre 2 es una nomenclatura que indica que el área total de alfa de las colas se reparte mitad en cada cola. O sea que a la derecha de este z hay alfa sobre 2, 0,05 sobre 2. ¿Está bien? O sea, bueno, 0,025. Entonces marco esta probabilidad, la marco en este gráfico, en esta función de densidad. Y ahora leo esta área en función de la distribución. ¿Qué es esto? Este 1 menos alfa. Este 1 menos alfa es la probabilidad de que la variable z se encuentre entre un número que se llama menos z alfa sobre 2 y un número que se llama z alfa sobre 2. ¿Todos están de acuerdo con esto? Esa probabilidad es la probabilidad de que la variable z esté entre estos dos valores, que como es simétrica tienen el mismo valor absoluto porque están a la misma distancia del 0, tienen el mismo valor absoluto, este negativo, este positivo, y el área entre los dos es 1 menos alfa. ¿Se entiende la escritura de esa probabilidad? Bien, entonces yo escribo esa probabilidad en términos estadísticos. Pero ahora yo tengo que llegar de acá, tengo que llegar acá. Entonces, ¿quién es z? Ahora yo ya sé, puse z porque es la función de densidad de la z. Pero ahora tengo que ir, el próximo paso es reemplazar esta z por la variable z de mi problema. ¿Cuál es la variable z de mi problema? Es esta. Es x barra menos mu sobre sigma sobre la raíz de n. Quiere decir que en lugar de z acá, voy a poner esto. ¿Está bien? Acá está. Esperen, voy a achicar esto, voy a correr. Ay, esperen que se me agrandó. Los participantes lo minimizo. Avísenme si hay alguien que tenga que entrar. Entonces, en vez de z, pongo la z de mi problema, que justamente era donde convivían el parámetro y el estimador. ¿Y ahora qué tengo que hacer para pasar de acá a acá? Todos entienden que ahora todo lo que tengo que hacer es manejarme algebraicamente para pasar de acá a acá. O sea que ahora está en la diapositiva que viene. Pero lo que tengo que hacer es dejar acá en el medio a mu, y todo lo demás pasarlo a los extremos. Eso es lo que vamos a hacer ahora, la deducción que me va a llevar a esta fórmula, donde tenga a mu en el medio. Entonces, escribí lo mismo que antes. Ahora, quiero dejar a mu en el centro de la expresión. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen?
para despejar mu de acá. ¿Qué es lo primero que hago? A ver, alguien que ponga sonido y que me diga. Y pasás el término de abajo que está dividiendo para los Bien. costados. Pasar este término abajo que está dividiendo implica, ¿qué implica? Que en los tres términos voy a multiplicar por sigma sobre la raíz de n. Si ustedes multiplican lo mismo en los tres términos, la desigualdad no cambia, ¿está bien? O sea, los tres multiplico por sigma sobre la raíz de n. En el medio, ¿qué va a pasar? Se va a simplificar. Y en estos va a quedar multiplicado, ¿no? Por sigma sobre la raíz de n. Ahora quiero dejar a mu, que es lo primero que tengo que sacar. Ahora, acá adentro. Sacar x barra. ¿Cómo saco x barra de acá? Restándolo de los tres miembros. Entonces, pues no puedo sacar solo de acá, obvio. Hago la misma operación en los tres miembros. Acá quedó negativa, acá quedó negativa, esto era negativo, quedó menos, esto era positivo, quedó más. Y acá quedó menos mu. Pero yo quiero dejar a mu en el medio. Entonces, ¿ahora qué tendría que hacer? Para sacar el negativo de acá tengo que multiplicar por menos 1. Hago lo mismo en los tres miembros, multiplico por menos 1. Pero, cuando ustedes multiplican por menos 1, miembros de una desigualdad, ¿qué pasa con el signo? Mateo. Se invierte. Muy bien, se invierte el sentido de la desigualdad. ¿Por qué? Bueno, ustedes, si alguna vez tienen una duda, piénsenlo con un ejemplo simple, ¿no? 1 es menor que 2, pero menos 1 es mayor que menos 2. Entonces, si yo multiplico todo por menos 1, acá me quedó positivo, positivo, acá me quedó positivo, negativo, y acá me quedó positivo, pero ahora es mayor. Ahora, ¿qué hago? Reordeno todo. Para reordenar todo, esto pasa acá, mu queda en el medio, esto pasa acá. Entonces, ¿qué me quedó? Una fórmula medio choclo que dice que tengo una probabilidad 1 menos alfa de que mu esté entre x barra menos z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n y x barra más z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n. Fíjense que lo interesante de esta fórmula es que esto que le resto x barra acá y esto que le sumo x barra ahí es lo mismo. Entonces uno puede simplificar esa expresión como x barra más menos esta cosa, z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n. ¿Está bien? ¿Por qué me queda un más menos? Porque la distribución era simétrica respecto del 0, porque era una z, y porque estos dos tenían el mismo valor absoluto. ¿Sí? Entonces, bueno, acá está. ¿Por qué? Porque la distribución es simétrica respecto de 0 y elegimos áreas simétricas en las colas, porque este valor y este valor tenían el mismo valor absoluto. Ahora, una consideración más. También podemos simplificar esto, x barra más menos z alfa sobre por sigma sobre la raíz de n, como estimador de quién, del parámetro que estoy estimando. X barra es estimador de mu, estimador, más menos un valor de tabla, que acá es z alfa sobre 2, por lo que llamamos el error estándar del estimador. ¿De acuerdo? Estimador, más menos un valor de tabla por el error estándar del estimador. Pero ahora fíjense, vuelvo un poquito. Uno habló de probabilidad. Acuérdense que dijimos que cuando uno hablaba de probabilidades, porque es algo que todavía no sucedió. ¿Está bien? Digo, ¿qué probabilidad hay de encontrar a mu entre estos límites? ¿Por qué puedo hablar de probabilidad? Porque x barra es variable aleatoria. Mu no es variable aleatoria, es el parámetro fijo desconocido que quiero estimar. Z alfa sobre 2 es una constante, es un valor sacado de la tabla de la normal 0,1. Sigma es un parámetro supuestamente conocido. N lo fijé yo, el experimentador, cuando voy a decidir qué tamaño de muestra voy a tomar. Lo único aleatorio acá es la x barra. ¿Por qué es aleatorio? Porque yo todavía no tomé la muestra. Hasta ahora, x barra sigue siendo una variable aleatoria. ¿Ok? Es una expresión de una variable aleatoria. Pero ahora, en el momento en que yo elija el tamaño de muestra, calcule el x barra y valga, no sé, 6,8, entonces ahí ya no me queda nada que sea aleatorio. Por eso es que uno no puede seguir manteniendo la nomenclatura de probabilidad acá. Por eso es que uno pasa, ven que ahora, ¿qué pasó acá? La x grande ahora es una x chiquita.
Ahora tomó el valor X barra de la muestra, o sea que ya probabilidad no se puede no mencionar ahí. Ahí hay que hablar de confianza, porque cuando ya sucedió la X barra, cuando ya la calculé, tengo una cierta confianza de que estos límites contengan a mu, porque ya está, o lo contienen o no lo contienen. ¿Qué confianza tengo en la estimación? Este 1 menos alfa que hay acá. Quiere decir que si yo calculo, ahora vamos a ver un poco más la interpretación, si yo calculo un intervalo de confianza del 95%, ¿qué quiere decir? Que le tengo una confianza del 95%. Quiere decir que de cada 100 intervalos que yo calcule, 95 van a contener a mu y 5% no lo van a contener. Por supuesto que jamás en la vida voy a saber cuál de ellos es. ¿Confío o no confío? Bueno, ahora después vamos a ver eso. Focalicémonos un poco más acá ahora. Este más menos, esta precisión con la que estimo mu a partir de este intervalo, esto se llama aproximación. La aproximación, fíjense, es esto, lo interesante, que es la mitad de la longitud del intervalo. ¿Por qué? Yo acá tengo X barra. Si yo le resto z alfa sósimo sobre raíz de n, llego al límite inferior. Si se lo sumo, llego al límite superior. O sea que la longitud del intervalo es 2 veces la aproximación. ¿Y dónde quedó posicionada X barra en el intervalo de confianza? Si hago X barra menos algo y X barra más ese algo. ¿Qué posición ocupa ahora el X barra en el intervalo de confianza? A ver. Justo el medio. Exactamente, Violeta, justo en el medio. X barra es el punto medio del intervalo de confianza. Pues le resté y le sumé lo mismo, quedó en el medio. Ahora vamos a pensar un poco de quién depende esta aproximación. Miremoslo, a ver, analicémoslo entre todos. Esta aproximación depende de 3 cosas. O sea, hablar de quién depende la aproximación es lo mismo que decir de quién depende la longitud del intervalo, ¿no? Depende de estas 3 cosas. Del valor de tabla que elige el experimentador, que lo elige en función de qué confianza quiere tener en la estimación, de cuál es el sigma, que es la desviación estándar de la población, y de cuál va a ser el n, que es el tamaño de muestra que elige el experimentador. Fíjense a ver si están de acuerdo. Siempre se halla intervalo de alta confianza y corta longitud. ¿Es cierto eso? ¿Es razonable pensar eso? ¿Que quiero tener intervalos de alta confianza y corta longitud? ¿Por qué me interesa un intervalo corto y no largo? Alta confianza, obviamente, para tener más confianza en la estimación. Pero ¿por qué prefiero un intervalo corto y no uno largo? Bueno, no se animan, se los voy a decir yo. ¿Por qué prefiero corto? Vamos a ir a un ejemplo bien extremo. Supónganse que uno está haciendo un estudio costoso de revisar historias clínicas de una maternidad donde ustedes están trabajando, una clínica obstetricia, y revisan miles de historias clínicas desde que se inició, o desde que adoptaron una metodología, no sé, no importa, miles de historias clínicas, y registran el peso al nacer de los niños de esa clínica. Porque quieren ver a lo mejor de qué depende, o qué sé yo, no importa. Quieren estimar el peso medio del niño al nacer. Supónganse que hicieron un montón de laburo. Encuentran que el intervalo de confianza para el peso medio, para mu, les da entre 500 gramos y 5 kilos y medio. ¿Sirve ese intervalo de confianza? Que contiene a mu con un 95% de confianza entre 500 gramos y 5 kilos y medio. Y no, la verdad que no. Bien, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no hubiéramos necesitado revisar historias clínicas para hacer eso, porque menos de 500 gramos el niño probablemente no hubiera sobrevivido y más de 5 kilos y medio capaz que la que no sobrevive la madre. Entonces, lo que uno necesita es acotar lo más posible esa estimación para tener una mayor precisión en esa estimación. Si yo me tomo el laburo de tomar las historias clínicas y registrar los pesos y hacer intervalo de confianza, me va a resultar mucho más útil un intervalo de confianza que vaya desde 2,9 kilogramos hasta 3,1 kilogramos. ¿Se entiende? Mucho más acotado, mucho más preciso. Entonces, vamos a ver las cosas que, cómo influyen cada uno de los 3 términos.
Si disminuye la confianza, disminuye la longitud. Ok, tengo un intervalo más corto, más preciso, pero si tengo una confianza del 50% tampoco me sirve. Quiere decir que la mitad van a contener a mu y la mitad no. Bien. Por eso, lo voy a decir ahora porque después me voy a olvidar, por eso dijimos la confianza entre un 90 y un 99. No menos de 90 porque ya tendríamos poca confianza, no más de 99 porque se nos haría un intervalo muy largo y poco preciso. Los software por defecto vienen 95%. Ustedes les pueden cambiar la confianza, pero por defecto vienen al 95%, que es lo ideal. Entonces, si disminuye la confianza, disminuye la longitud. Si disminuye, tendría que haber puesto la fórmula acá, bueno, si disminuye la varianza, también disminuye la longitud, vuelvo a la fórmula. Si disminuye la confianza, fíjense que el valor de tabla se hace más chico, el intervalo baja, disminuye la longitud. Si disminuye la varianza, disminuye la longitud. Pero, ¿a expensas de qué? Si disminuye la varianza, disminuye la longitud. ¿Yo puedo tocar la varianza de una población? Depende de qué población necesito. Entonces uno dice, bueno, quise estimar el colesterol medio en ratas Wistar. Y me dio mucha varianza. Pero claro, yo usé machos y usé hembras. Entonces a lo mejor si solamente uso ratas macho va a tener menos varianza. O si uso solamente ratas hembra voy a tener menos varianza. O de una hormona, qué sé yo, lo que quiera, no importa. Cualquier variable. Entonces, si yo acoto en algún punto, disminuye la varianza. ¿Pero a expensas de qué? Cuando yo diga, espero encontrar a la media de la población entre tales valores, ya no va a ser la media de toda la población que me imaginé al principio. Va a ser la media de una población acotada a la muestra que elegí. ¿Se acuerdan cuando dijimos que en general la muestra era casi la que definía una población? Entonces, si yo tomo solamente población de hembras porque quiero menos varianza, la consideración que voy a tener después sobre el parámetro va a estar restringida al criterio de exclusión que usé para esa muestra, y va a ser solamente para ratas macho, por ejemplo. Entonces esto no se puede tocar demasiado, depende de la variabilidad inherente de la variable que estoy midiendo. ¿De qué forma podría, la mejor forma de acortar la longitud del intervalo? ¿Se acuerdan? Vuelvo a la fórmula anterior. ¿Cuál es la mejor forma de acortar la longitud del intervalo? Miren la aproximación. Aumentar el tamaño. Exactamente, Micaela, aumentar el tamaño de la muestra. Es la forma más efectiva de disminuir la longitud del intervalo sin que sufra la confianza y sin tener que cercenar a la población para que disminuya la varianza. Entonces, la mejor forma es intentar de que la muestra tenga el mayor N posible. Entonces, de acá surge que uno piensa, bueno, ¿cómo tengo que tomar el N? ¿Cuál es un buen tamaño de muestra para estimar la longitud media, no la longitud media, perdón, para estimar la media de una población con una baja longitud? Entonces vamos a dar una fórmula de tamaño de muestra con una determinada aproximación, que esa la pone el investigador. Pensemos que el X es normal mu sigma, sigma es conocida, y entonces, después les voy a dar una razón para esto. Sigma debería ser conocida. Si sigma no se conoce, entonces yo tendría que hacer una prueba piloto y obtener la desviación estándar de la muestra como si fuera sigma. Si tenemos más de una medición de desvíos estándar muestrales, efectuados con anterioridad, nos quedamos con la mayor. O sea, yo tengo que usar el dato de la varianza o del sigma como si fuera poblacional. Después lo vamos a ver, en la clase que viene vamos a dar una buena razón para esto. Para que vean que es razonable que tengamos que suponer esto y que si no, tengamos una prueba piloto. Esta era la fórmula de intervalo de confianza, y yo quiero acotar esta aproximación. Entonces, digo, bueno, yo quiero que esta aproximación sea menor o igual que un número A, o longitud. Digo, bueno, quiero que el intervalo sea no más corto que esto. En los pesos, quiero que el intervalo no sea más largo que 500 gramos o que 1 kilogramo, lo que sea. Eso lo decide exclusivamente el experimentador, el científico, en función de su problema. No se los va a decir ningún estadístico, eso lo dice el que sabe, el que conoce los datos. Entonces yo quiero que la aproximación sea menor o igual que un número A fijado, o 2 veces la aproximación menor o igual que una longitud determinada.
Entonces, yo tengo que despejar el tamaño de muestra. Fíjense, ¿por qué pongo menor o igual y no pongo igual? Pues si yo pongo igual y el n me da 12,5, ¿qué hago? ¿Uso 13 o uso 12? Entonces, yo quiero que la aproximación sea como máximo este valor. Como el n difícilmente me da un número entero y me va a dar decimal, pongo una desigualdad para saber hacia dónde voy a aproximar. Ya sabemos que va a aproximar hacia mayor, pero bueno, con esto vamos a lograr exactamente cómo va a ser esta desigualdad. Aproximación menor o igual que un número A. Si les da longitud, la dividen por 2 para esta aproximación, o si no ponen 2 veces la aproximación menor o igual que esa longitud. ¿Ok? Entonces yo quiero despejar el n. ¿Qué hicimos acá? El n pasó multiplicando raíz de n, a pasó dividiendo, o multiplicamos ambos miembros por raíz de n y dividimos ambos miembros por a. Pero ahora quiero despejar esto. Entonces, antes de eso, si esto es menor o igual que n, raíz de n mayor o igual que esto. Lo reordené para que quede el n en el igual a el n a la izquierda. Bueno. Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora tengo que elevar al cuadrado para despejar para sacar esa raíz. Entonces, raíz de n al cuadrado es n, mayor o igual que todo esto al cuadrado. Entonces, fíjense, cuanto mayor sea la confianza, ¿sí? Dijimos, mayor va a ser el n que voy a necesitar si quiero mantener la misma aproximación. ¿Está bien? Porque me va a disminuir la precisión, voy a necesitar un n más grande. Si la varianza es más grande, voy a necesitar un n más grande. Y si me pongo muy estricto en la aproximación, si quiero un intervalo demasiado cortito, el n me va a tener que dar inmenso. Si me relajo un poco más con la aproximación y aguanto una aproximación un poco más larga, el n no voy a necesitar que sea tan grande. ¿Se entendió? Bueno, eso la deducción de la fórmula es re fácil, así que eso pueden acordarse directamente esto, ¿no? Que la aproximación tiene que ser menor o igual que un número a y de ahí se despeja el n. Este dibujito, lo vamos a ver mejor la próxima, pero se los voy adelantando. Este dibujito lo hacen en el Infostat en aplicaciones didácticas. ¿Vieron la pantalla del Infostat? Si se fijaron alguna vez, hacia el final aparece aplicaciones. Cuando despliegan aplicaciones, una dice didácticas, y en didácticas está, por ejemplo, funciones de densidad, que son las que les dibujé, o intervalos de confianza. Esta es una simulación obtenida de ahí, donde les pide simular desde una normal con esperanza tal, acá le puse esperanza 6, y la desviación estándar le puse la desviación estándar 3, o pide varianza, creo, la varianza 9 supuesta de nuestra FSH. Entonces les dice cuántos intervalos quieren simular. Acá están hechos 100, ¿ves? Desde el 1, que esté primero, hasta 100. Acá hay 100 intervalos. Acá la esperanza se conoce, pues se muestró desde esa esperanza teórica. Para que aparezcan estos puntitos, tienen que darle a una flechita que aumenta el tamaño, y entonces les aumenta el tamaño de la media y el tamaño de los extremos. Entonces, fíjense, dice cobertura 96%. ¿Qué quiere decir? Que de estos 100, 96 contienen a mu, son los que están en negro. Donde mu les pasa, el mu les pasa ahí, a este le pasó por el borde, y otros que les pasa justo por el medio, ¿no? Tiene una distribución, acuérdense que eran muestras aleatorias, los intervalos de confianza también son aleatorios. Y fíjense que hay algunos que están en rojo, este todo por debajo, este todo por debajo, este todo por arriba, este todo por debajo. ¿Cuántos hay a los cuales no les pasa mu por el medio? 4. Porque en los 96% que sí contienen a mu, dejan un 4% que son los rojos que no contienen a mu. Acá hay una cosa interesante, por eso después yo se los voy a poner a la clase que viene de nuevo, que es la siguiente. Si ustedes se fijan, algunos intervalos son más largos, otros intervalos son más cortitos. Y ustedes me van a decir, ¿por qué algunos intervalos son más cortos y otros son más largos? Si la longitud de esta tiene que ser igual para todos. ¿Por qué? Porque acá tienen un zeta alfa, un n y un sigma. No debería cambiar de muestra a muestra. Pero vamos a ver la clase que viene, que eso está muestreado y la desviación estándar no se las pide como parámetro. ¿Ah? A ver. No, está bien. Se las pide, pero todo muestrea. Muestrea de la X barra y también muestrea esto.
no la toma como fija. ¿Qué hace? Usa, para la longitud de los intervalos, usa en vez del sigma, usa el S. Todavía no, ustedes no lo van a saber cómo se hace, porque todavía hay dos distribuciones que tenemos que ver antes de eso, porque no puede usar la distribución de Gauss, la normal, sino que va a usar otra distribución. Entonces, como el S depende de la muestra que dio, por eso, perdonen, la longitud, algunos son más largos, otros más cortos. Este tenía un S muy chiquito, este tenía un S muy grande. ¿Está bien? Se los dejo como suspenso para la vez que viene. ¿Qué pasa cuando no se conoce la varianza y hay que estimarla con el S? Va a ser nuestra próxima presunción. ¿De acuerdo? Pero ven que hay algunos que sí contienen a mu, en este caso un 96% y otros que no. Esto no quiere decir que fue un intervalo con intervalos del 96%, fueron del 95%. Lo que pasa es que en promedio 95 contienen a mu y 5% no. En promedio. Si hacen la simulación varias veces, alguna vez va a ser 96, otra vez va a ser 98, otra vez va a ser 95, otra vez va a ser 97, etc. ¿Se entendió? Los que ya se bajaron Infostat pueden jugar con eso tranquilamente porque es muy fácil. Y acá tienen un calculito de tamaño de muestra. Tienen la diapositiva 36. Ahí les cambié un poquito el enunciado, porque ahí creo que preguntaba la confianza. Pero este es el problema más real en realidad, fíjense. Se desea estimar la esperanza de una variable normal que tiene esperanza mu desconocida, varianza conocida 25, o sea, desviación estándar 5, mediante un intervalo del 95% de confianza. Y se pide que la longitud sea menor que 2,35. O sea, longitud, ¿no? Uno dice, bueno, aproximación, yo quiero que la aproximación sea lo más corta posible, la longitud, que es 2 veces la aproximación, quiero que no supere las 2,35 unidades. ¿Qué tamaño de muestra tengo que tomar? Ahí lo tienen en una diapositiva. Bueno, supuestos. La X es normal, mu 5. X barras, esto lo vas a poner siempre. La X que distribución, la X barra que distribución. X barra también normal, la misma esperanza mu desconocida, la desviación estándar 5 sobre la raíz de n. Justamente n es lo que tenemos que calcular. Entonces dejamos indicado 5 sobre raíz de n. Entonces voy a la fórmula de intervalo de confianza, porque necesito un intervalo de confianza al 95%. X barra más menos z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n. Entonces ahora voy a plantear la longitud del intervalo de confianza. Es 2 veces la aproximación, acuérdense, más menos, 2 veces la aproximación. O sea, es 2 por z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n, y esto tiene que ser menor que 2,35, porque decía longitud menor que 2,35. ¿Está bien? O sea, 2 veces la aproximación tiene que ser menor que 2,35. Y de acá vamos a despejar el n. Entonces, de acá a acá, ¿qué hicimos? Si el intervalo es del 95%, acá pusimos el z 0,05 sobre 2. 5% la suma de las dos colas repartido entre dos colas. Menor que 2,35. Acá reemplazamos el z alfa sobre 2 por el valor de tabla 1,96. ¿Se acuerdan que estaba en la parte de abajo de la tabla como suma de las dos colas 0,05? O en el Infostat lo buscamos en la normal 0,1, el que deje en la cola derecha 0,025, la mitad del alfa. El valor es 1,96. Ahora de acá a acá, ¿qué hicimos? Despejamos el n, raíz de n, y el 2,35 pasa dividiendo. Esta cuenta da 8,34, quiere decir que la raíz de n tiene que ser mayor o mayor o igual, es lo mismo que 8,34. O sea que el n tiene que ser mayor o igual que 8,34 al cuadrado. Esta cuenta da 69,6, o sea que el n mínimo tiene que ser 70. Aunque acá hubiera 69,01, el n mínimo se aproxima hacia arriba, porque es el entero inmediatamente superior al que da esta cuenta. ¿Está bien? O sea que ustedes, tomando un n mínimo de 70, pueden tomar más si quieren, pero con un n mínimo de 70, se aseguran que la longitud del intervalo no supere 2,35. ¿Está bien? Bueno. O corrí mucho, o el PowerPoint era corto. Bueno, tenemos 45 minutos. Entonces, ¿quieren hacer consulta? ¿Quieren hacer alguna pregunta de esto para tenerlo aclarado acá y después verlo?
¿No? ¿Ninguna pregunta, ninguna consulta? A ver. Profe, yo no entendí por qué se multiplica por 2 y a ese tipo. ¿Acá? Claro, bien. y a eso, o sea, ¿por qué eso por 2 tiene que ser menor a 2,35? Bien, porque fíjate, mira, dice que la longitud del intervalo te pide que no supere los 2,35. Por eso dice longitud menor que 2,35. Entonces vos tenés que ponerte eso como premisa. Pero si vos te acordás, dijimos que la longitud era 2 veces la aproximación. Esta es la aproximación. ¿Te acordás? La aproximación era el más menos. Sí. Entonces, dijimos, a ver, vos ves mi mano acá, yo tengo X barra acá en el medio. Entonces digo, cuando yo le reste Z alfa solo por 1 sobre raíz de n, voy a tener el límite inferior. Cuando le sube Z alfa solo por 1 sobre raíz de n, voy a tener el límite superior. Entonces, la longitud termina siendo 2 veces esto, porque es una vez hacia la izquierda, una vez hacia la derecha. Cuando se lo resta, límite inferior. Cuando lo sumás, límite superior. O sea que la longitud total te da 2 veces esto. Por eso vos decís, yo quiero una longitud menor que 2,35, pero esa longitud va a ser 2 veces esta aproximación. Acá le metí asteriscos, pero que es el por, pero bueno, es esto, ¿no? 2 veces esto que es la aproximación, no tiene que superar a la longitud pedida de 2,35. ¿Está bien? Si no, vos decís, hacé la cuenta solo con esta aproximación, pero hacé 2,35 dividido 2. Porque eso sería el más menos, la aproximación. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Gracias. Vale. ¿Qué otra pregunta, chicos? ¿Mm? A ver, voy a la diapositiva que quieran. ¿De acá alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. ¿Quién tenía, bueno, después léanlo de nuevo. ¿Alguien tenía una pregunta sobre un ejercicio que les había dado Gabriela, ¿no? ¿Quién era? ¿Gabriel? Gabriel Caramán. ¿Vos no tenías un... ¿Te dormiste o estás? ¿Están todos o los perdí? A ver. Ah, dale, sí. Juan Sebastián. Bueno, dale, hagan las preguntas que quieran. Vamos a hacer una cosa. Si quieren más fácil, voy a poner... Esperen un cachito. Voy a poner vista del hablante, les dejo de compartir la pantalla. Y... ¿Cómo pongo acá? Acá, esperen. Vista del hablante, ahí está. Me voy a venir acá al pizarrón, así si lo hacemos en el pizarrón. ¿Qué problema? Me lo tienen que ir dando. ¿Se ve ahí? ¿Están silenciados? ¿Tienen que hacer un ejercicio o lo tienen que dictar, chicos? ¿Lo encontraste, Gabriel? No. Se te escucha medio lejos. Ah, porque me... Ah, esperen, que me dijeron... Esperen. Ahora se escucha bien. Ahora sí, dale, buenísimo. Bueno, ¿qué pregunta era? ¿Qué ejercicio quería que hiciera? Ah. ¿Qué es la guía? ¿Es la guía o es...? ¿No me dijiste que era uno de Gabriela? ¿No es uno que les dio Gabriela Net? ¿O es de la guía de trabajos prácticos?
No me contesta nadie, bueno. Ah, bueno, entonces me lo tenés que dictar, Gabriel, porque no lo tengo, no sé cuál es, les digo, Gabriela. ¿Tenés sonido vos? Parece que tenemos problema con el sonido. Sí. Dale. Sí, tengo una duda con la última diapo. Sí. Vamos a compartir y ponemos la última diapositiva. Dale. Dime. Ahí no sé cómo sacaste el Z. Me perdí. Ah, el valor, bueno, el valor de tabla, el 1,96. Sí, Mira, espera. Voy a hacer un cachito aquí. profe, se te escucha lejos. ¿Querés infostar? No, o sea, te entiendo más o menos, pero se te escucha como lejos. Ahora te acerco más. ¿En el infostar? Vamos a estadística. A ver, espera, ¿por qué no será que yo estoy Ahí sí. ahí mejor? Sí, ahí. ¿Cómo era eso del sonido de... Espera. En las opciones, sonido... A ver, espera un cachito, quiero ver... compartir sonido de la computadora, ¿ahora mejor o es lo mismo? Sí, ahora sí. Bueno, entonces acá en estadísticas, probabilidades y cuantiles, por defecto aparece la normal 0,1. Entonces ustedes querían tener en las dos colas, era el 95, perdón, como quieren el intervalo de confianza el 95%, en las dos colas van a tener el 5% en la suma de las dos colas. Ah, ahora me fijo, espera un cachito. En la suma de las dos colas van a tener el 5%. Entonces, en cada cola, por ejemplo, acá a la derecha van a tener 0,025. ¿Se ve? Y le ponen calcular. El valor de la X es 1,959, o sea, 1,960. Y si ustedes tienen la tabla, en la tabla de normal, déjame encontrar la tabla de normal, ¿se acuerdan la última parte de la normal que era acá? En la última parte de la tabla esta de distribución normal, ustedes tienen el valor de X, tienen f de X, 1 menos f de X, que es la cola derecha, y acá abajo 2 veces 1 menos f de X, que es la suma de las dos colas. Entonces, como uno quiere en la suma de las dos colas el 5%, el valor de Z, digamos, es 1,96, porque es el de la normal 0,1. ¿Está bien? Okay. Sale de ahí. Ustedes lo que tienen que ver es, si ustedes tuvieran un intervalo de confianza del 90%, tendrían que buscar acá, 0,10 en la suma de las dos colas, y sería el 1,645. Si quisieran un intervalo del 99%, en la suma de las dos colas habría 0,01, y el valor de tabla ya se va a 2,576. Ven que ya se hace mucho más grande, más largo el intervalo. Acá ustedes encuentran la suma de las dos colas acá abajo. A ver, espera, Gabriel, que estoy haciendo link, yendo al link. A ver si puedo acceder. Ah, me parece que no me está dejando. A ver. Esperé un cachito. A ver si... Claro, yo me parece que al link de los talleres no sé si puedo. Espera. Un cachito. A ver, espera un segundito, A ver si puedo encontrar. ¿Qué se lo subió? ¿Al taller? A ver si puedo entrar. Espera.
Espera que me metí en el link que vos pusiste, a ver. Ah, no, ¿ves? No dispone permiso para los debates de este foro. No, no puedo acceder porque es de... Nosotros tenemos acceso al de teórico, no al de práctico. ¿No tenés alguna foto que puedas mostrar o algo? ¿O comentarlo, o leerlo? Qué lástima. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien que sea de Gabriela Net lo tiene a mano el ejercicio? Sí, dale, léemelo. No puedo acceder al link. Léelo y yo te lo hago. ¿Tenés sonido? Léelo. Una fábrica de azúcar produce paquetes con un peso nominal de 1000 gramos. Sin embargo, debido a fluctuaciones aleatorias en el proceso de producción, el peso real de cada paquete es una variable aleatoria X con distribución normal. Está bien. Filosofía de la variable aleatoria. Dice 1000, pero por errores involuntarios de las máquinas, etcétera, se distribuye aleatoriamente. Se sabe que el 5,48% de los paquetes producidos pesan menos de 1000 gramos y que el 21,19% sobrepasan los 1012. ¿Cuáles son los parámetros de una distribución normal? Calcularlos para la variable X de la situación descripta. Ah, está bien. Bueno, dice que el peso nominal es 1000 gramos. Se sabe que el 5%... ¿Cuáles son los parámetros de la distribución normal? Bueno, entonces vamos a poner, X sería peso en gramos de paquetes envasados, etc. Y que esta X tiene distribución normal con parámetros mu y sigma. Nos dan dos datos para averiguarlo. Uno dice, se sabe que la probabilidad de que el 5,48 pesan menos de 1000 gramos. O sea que la probabilidad de que X sea menor que 1000 es, ¿cuánto dijiste? 5,48%, 0,0548, ¿no? Es una probabilidad. 1,19 sobrepasan los 1012. Probabilidad de que X sea mayor que 1012 es 0,2119. ¿Está bien? Entonces, con esos dos datos uno tiene que calcular los parámetros. Vos no sabés cuánto vale mu. El paquete dice 1000, pero es probable que no sea, que a lo mejor no sea exactamente 1000. Vamos a ver cuánto da. La probabilidad de que X sea menor que 1000 es 0,0548. O sea que la probabilidad, voy a estandarizar, acá todo en uno. Z sea menor que 1000 menos mu que no se conoce sobre sigma que no se conoce es 0,0548. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una área muy chica a la izquierda, un área de 5% a la izquierda de un valor, quiere decir que este valor, cuando yo lo estandarice, me va a dar negativo. ¿Se entiende? Yo sé que cuando yo estandarice esto, perdón, el color no hace falta. Cuando yo estandarice esto, si esto es una Z y este es un 0, para que yo tenga un área a la izquierda de 0,0548, que es esta, este puntito vale 1000 menos mu sobre sigma. 1000 menos mu sobre sigma. Pero yo, ¿cómo voy a hacer para buscar en la tabla? O buscan directamente en el Infostat, probabilidad de que X menor que X 0,0548, o busquen el área complementaria. El área complementaria es el área que está a la derecha. 1 menos esto es, voy a escribir el área a la derecha, 0,9 menos 0, 9, 9 menos 5, 4, 9 menos 4, 5, 10 menos 8, 2. 0,9452. Porque queda medio clarito, 0,9452. Si yo me voy a la tabla de normal, me fijo cuál es el valor de la normal 0,1 que tiene
un F de 0,9452. La tabla no es compartiendo pantalla, por eso todavía no lo ven, pero ese número es el F de 1,6. O sea que este puntito es menos 1,6. ¿Lo ven? Si van a la tabla, el 1,6 tiene un F de 0,9452, pero si estuviera de este lado, ustedes leen el valor, el mismo valor absoluto, pero el negativo, menos 1,6. Entonces, de acá tienen dos incógnitas muy simples. Podemos hacer lo mismo con este. Si yo estandarizo acá, tengo probabilidad de que sea mayor menos mu. Esto es 0,2119. El área a la derecha de este, pero no lo puse acá, este daba menos 1,6, ¿no? El área a la derecha de este valor es 0,2119. Entonces, fíjense, esta es la Z, ¿qué signo tiene que tener este número? Perdón, vamos a la Z. Ahora voy a ver quién es ese número. A la derecha tiene de 0,2119, es menor que 0,5, o sea que este número tiene que ser positivo. Todo esto es 0,2119. Este punto es 12 menos mu sobre sigma. Y este punto tiene que ser positivo, ¿no? Este valor tiene que ser positivo porque este es una Z, este es un mu de 0. Entonces, yo 0,2119 no lo encuentro en la tabla. Pero tengo que calcular cuánto vale esto. 9 es 0, 9 menos 2, 7, 9 menos 1, 8, 9 menos 1, 8 y 10 menos 9, 1. 0,7881. ¿Se ve? Voy a ir a la tabla. Voy a ver quién tiene un F de 0,7881. 0,7881. 0,7881 es 0,8. 0,8 sin otro decimal. 0,8 positivo, porque tiene un 0,6881. Bueno, ahora lo hago, pero ahora ustedes tienen 10 menos 1 sobre 7 menos 1,8. Acá tienen unas dos ecuaciones con dos incógnitas. Pueden empezar, si quieren, poniendo el despeje en sigma de ambos. Acá sigma es 1000 menos mu dividido menos 1,6. Que no haga. De la primera ecuación, sigma es igual a 1000 menos mu sobre menos 1,6. 1000 menos mu sobre menos 1,6. Seguramente, obviamente, que mu va a dar más grande que 1000, ¿no? Porque este punto está a la izquierda de la esperanza. Como acá va a ser menos y acá menos, pues el sigma va a ser positivo. De la otra ecuación, sigma es 1012 menos mu sobre 0,8. 1012 menos mu sobre 0,8. Como esto es igual a esto, ahí la única incógnita que tiene es mu, porque sigma los primeros miembros son iguales y los segundos también después de ir desde acá mu. Con el que tiene mu ya despeja sigma. ¿Se entendió? Parámetros de la normal, calcularlo para la variable x de la situación descrita. Ok, entonces con esto ya, con estos dos datos calculamos mu y calculamos sigma. ¿Entendieron cada paso? ¿Entendieron por qué este punto cuando se estandarizan es negativo y por qué este es positivo? 8 positivo que es menos 1 con 6 negativo. Siempre tienen que buscar esta área que involucre normal, monitorean el valor de la probabilidad. Porque ustedes saben que la probabilidad total debajo de la curva vale 1 entre el total. Si tienen un área a la izquierda de un valor tan chiquito como este punto tiene que ser sí o sí negativo. Y si tienen un área a la derecha tan chica como 0,21, ¿qué es chica? Más chica que más grande que 10, que 0,5. Esto es la referencia porque tienen mitad de área a cada lado del 0. Chiquita a la izquierda, el número va a ser negativo. Si tiene un área chiquita a la derecha, ya son positivos. ¿Entendió?
tenían el resultado, pero después ustedes miran las respuestas. Nosotros ya está. 2 ecuaciones para encontrar 2 incógnitas. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro ejercicio? ¿Algo que no haya salido? Pongan sonido, si quieren. Si están despiertos, pongan sonido y pregunten. No, profe, yo no tengo más consultas. Bueno, listo, me alegro. Si se ponen a estudiar más, a hacer más ejercicios en la semana, manden al campus alguna duda que tengan, que las resolvemos. Manden al de teóricos o manden al de práctico, como quieran. Bueno, chiquitos, entonces nos vemos el martes que viene. Ah, no, nos vemos el martes que viene, porque el martes, la semana que viene es el examen. Así que nos vemos recién el martes de la otra semana. ¿Eh? Así que bueno, envíen todo el... ¿Cómo, niña? Tengo una duda, pero es del TP2, algo No que importa. no entendí. En el ejercicio 2.8, sí, ¿De la guía? sí, de la guía de TP. Espera un cachito que lo busco. 2.8. Ay, me fui demasiado, espera. 2.8, sí. Ah, el de la vida de los virus. Sí, a ver. Sí. Me pide la esperanza, ¿no? En el C, con esa pregunta. Y No. yo saqué la... No, no te pide la esperanza. Espera, les voy a compartir pantalla si lo miramos. No, no te pide la esperanza. No tenés que calcularla. Lo que te está pidiendo, espera un cachito que me vuelva acá, espera. Les comparto la pantalla, si lo miramos. No te está pidiendo la esperanza, te dice, decide, pues fíjense, primero vamos a leerlo. La vida es una variable aleatoria en función de distribución tanto. Primera pregunta, ¿qué tipo de variable aleatoria es? La X. ¿Discreta o continua? Continua. Bien, continua, porque es una función de distribución que está dada en función de t, es una variable continua. ¿Cuál es la probabilidad que viva más de 5? Bueno, probabilidad de que x sea mayor que, 1,5. Probabilidad de que x sea mayor que 1,5 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 1,5, o sea, 1 menos f de 1,5. 1,5 está acá en este intervalo, entre 1 y 3. Ponen 1,5 donde está la t y ya está. ¿Cuál es la probabilidad que viva entre 1,5 y 2,75? Lo mismo, f de 2,75 menos f de 1,5. Ponen 2,75, ponen 1,5, hacen la cuenta y ya está. Ahora, decidir si es verdadera o falsa, justifique. La vida media es mayor que 3 horas. ¿Puede ser la vida media mayor que 3 horas, o sea, la esperanza mayor que 3? Si 3 está ubicado fuera del recorrido, pues fíjense, acá tienen 0 menor que 1, o sea que hasta 1 no se acumuló nada. Entre 1 y 3 se acumula esto, y a mayor que 3 se acumuló 1. O sea que f de 3 ya vale 1. ¿Y dónde estaba la esperanza? La esperanza estaba en el centro de gravedad de la distribución. O sea que es imposible que la esperanza pueda ser mayor que 3 cuando el recorrido ya se terminó. Claro. ¿Está bien? Eso es lo que uno de ustedes tendría que justificar. Es absolutamente falso porque la esperanza tiene que ser un valor del recorrido entre 1 y 3. Claro. ¿Está? Profe, ¿con esos datos podemos calcular la esperanza? No, ni les van a pedir. No, pense que la esperanza es la integral entre menos infinito y más infinito, acá entre 1 y 3, de x por f de x diferencial x. ¿Qué tienen que hacer? Bien. ¿Tienen que derivar, encontrar la x? Bien. No, imposible. Sí. Yo lo hice y me dio negativo, por eso dije, no puede ser. No. Pero claro, es que, claro, sí, bueno, ya entendí. Olvídenlo. No, si le dijimos que no les vamos a hacer integral ni nada, no. A lo sumo, si se les da alguna función de densidad, va a ser una función de densidad muy simple que sean segmentos de recta constantes o rectas con alguna pendiente, a lo sumo, para hacer cálculos de probabilidad, pero en forma totalmente geométrica.
o si tienen que deducir, no sé, una esperanza, que sea el ejemplo como el que vimos, o como el que tienen en la guía, donde la esperanza es bien, o una uniforme donde la esperanza sea el valor medio, o dos rectas que se unan en un ángulo con las mismas pendientes para que puedan, cosas que sean bien deducibles, o áreas de pedazos de rectángulos o de triángulos a lo sumo, no, nada. Y si no, de estas, con la función de distribución, donde lo único que tienen que hacer es reemplazar. Ahora, cuando les dan esta para reemplazar, sean coherentes con la filosofía del ejercicio. Si les ponen entre 1 y 8 horas, bueno, f de 8 ya saben que va a ser 1, porque hasta 8 ya se acumuló toda la probabilidad, por ejemplo. O esto es para deducir, que la esperanza no puede ser un valor que esté ya fuera, más allá del recorrido. No, olvídense de integrar ni nada. Profe, y Sí. un poco más arriba, Sí. en el 2.5, el F. Sí. Bueno, bien. Esta es la función de densidad de probabilidad, es esto. Entonces, fíjense, ustedes ya saben que el área total debajo de esta curva vale 1. Esto vale 0 para los menores que 0 y vale 0 para los más allá de 3. ¿Qué pregunta? Probabilidad que X esté entre 1 y 2. Bueno, base 1, altura 0,5. 1 por 0,5, 0,5. Listo, eso es todo. Entre 1 y 2, probabilidad que X esté entre 1... No, a ver, ¿qué diferencia? Está bien, no. Menor estricto, menor igual, menor estricto. Lo mismo, es una función de densidad de variable continua. Esta vale 0,5, esta vale 0,5, por la probabilidad del punto no le agregó ni le sacó nada. Probabilidad de X sea menor o igual que 1,5. 1,5 está acá justo en el medio. ¿Cuál va a ser esa probabilidad? Pueden hacer el cálculo, pero ya saben que les va a dar 0,5. Porque tienen la de este triángulo que tiene base 1, altura 0,5. O sea, 1 por 0,5 sobre 2, 0,25. Y acá el área entre 1 y 1,5 era justo la mitad, ¿no? Si esto era 0,5, otro 0,25, así que el área es 0,5. ¿No? Todo deducible geométricamente. Probabilidad de mayor que 1. El área de este rectángulo, 1 por 0,5, más el área de este triángulo, que es la misma que este, porque tienen la misma pendiente, pero acá positivo, acá negativo. O sea, 0,5 más 0,25, 0,75. ¿La probabilidad de que X sea igual a 1,5? 0. Muy bien, porque es una variable continua. ¿Probabilidad de que X esté entre 0 y 1, dado que X es menor o igual que 2? Bueno, hacen el dibujito. La intersección, esto va a ser probabilidad en el numerador, probabilidad de 0 menor que X menor o igual que 1, intersección X menor o igual que 2. Claro. Sí. Esto también tienen que hacerse los dibujitos para hacer las condicionales, ¿no? Puedo compartir. Tener a mano el ejemplo. Dado que X menor o igual que 2. Probabilidad de 0 menor estricto que X menor o igual que 1, dado X menor o igual que 2. Entonces se hacen 0, 1 y 2. Se hacen el dibujito. 0, 1 y 2 están los tres en el recorrido, entonces. Menor o igual que 2 es esto. X entre 0 y 1 es esto. No importa si contiene o no contiene. O sea que la intersección es justo. Entonces tendrían que escribir igual probabilidad en el numerador de 0 menor que X menor o igual que 1, intersección X menor o igual que 2.
sobre la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Ahora, después que hacen el dibujito, esperen, ¿ustedes lo ven? Porque yo... Después que hacen el dibujito de la intersección, en el numerador la intersección es probabilidad de que 0 menor que X menor o igual que 1. En el denominador, el que condiciona probabilidad de X menor o igual que 2. Acá en el numerador es f de 1 menos f de 0. Y acá en el denominador es f de 2. F de 1 menos f de 0, déjenme que vuelva el dibujito. Es directamente el área del triángulo. ¿Lo tienen a mano? Vuelvo a dejar de compartir. Compartir ese dibujito. F de 1 menos F de 0. F de 1 menos F de 0 es este pedazo, porque la función se puede partir del 0. Entonces, F de 1 menos F de 0 es directamente el área de 1,05, esto es 0,25. Y F de 2 es el área del 0,25, este es 0,5. 0,25 más 0,5 y ya se la cuenta. ¿No? Eso es todo. Después, Ok. ¿está bien? Sí. Si solamente fuera probabilidad de X entre 0 y 1, sería solamente el área de este triángulo. Pero como tiene una condición que ya se sabe que X es menor o igual que 2, no es el denominador todo recorrido. Dado que X es menor o igual que 2, en casos posibles, los X menores o iguales que 2. Por eso divide con probabilidad de X es 2. Ok, gracias, profe. Dado que X es menor o igual que 2, entonces ahí, esperen, vamos a hacer el... Les voy a ver, les voy a compartir si hacen... X entre 1 y 3, dado que X es menor o igual que 2. 0, 1, 2, 3. La función iba entre el triángulo está el 1, el rectángulo está el 2 y el triángulo está el 3. Entonces dicen, entre 1 y 3, dado que X menor o igual que 2. Entre 1 y 3, dado que X menor o igual que 2. Entonces, dado que X menor o igual que 2 es hasta acá, hasta 2. Entre 1 y 3 es todo esto, o sea que la intersección es entre 1 y 2. Quiere decir que ahí van a tener probabilidad. No sé si ahora ya me perdí. ¿Listo? Probabilidad de que X, dado que X es menor o igual que 2. Entonces va a ser probabilidad de que 1 menor que X menor que 2 sobre la probabilidad de que X menor o igual que 2. Menor o igual que 2. Entonces la diferencia va a tener F de 2 menos F de 1 dividido F de 2. F de 2 menos F de 1 es el área del rectángulo. Sobre F de 2 era el área del primer triángulo más el área del rectángulo. ¿Se está? ¿Se ve? Sí. Bueno. ¿Alguno más? ¿No? ¿Ninguno más con ninguno? Bueno, después manden preguntas de los que no hayan salido. Bueno, chicos. Entonces,
Si no tienen más dudas, si no mandan a taller o acá, nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, el otro martes, ¿no? Después del examen. Bueno, Ok, gracias. profe. Muchas Bueno. gracias. Suerte la semana que viene, que les vaya bien. Gracias.